Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta primera semana, ¿verdad? Primera semana de este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, donde estamos abordando la unidad 1 que lleva por título Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bienvenidos, gracias por acompañarnos de manera síncrona, nuestros compañeros Francisco, Lucy, Marisol, Binet, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias también a quienes ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que parte de las tantas ventajas que ofrece este modelo educativo es que, bueno, a veces no te es posible participar de manera síncrona, pero pues puedes ver, revisar las sesiones, estos espacios abiertos para el aprendizaje, que tienen la intención principalmente de resolver alguna duda en torno a las actividades de la semana, en torno a los temas que se están viendo,
Cualquier cuestión al respecto, estos espacios para el aprendizaje son enfocados a ello. Eh, si no hay dudas, nosotros tenemos, pues, realizamos algunas actividades principalmente para fortalecer esas habilidades o practicar esos mismos temas y ejercicios y actividades que se están haciendo. Entonces, ese es el enfoque que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, dicho esto, antes de comenzar, me gustaría preguntarles, Francisco, en este caso, Lucy, Marisol, Binet, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esta es otra, es parte de esas ventajas, ¿no? Que al participar de manera síncrona, puedes externar alguna duda concreta que tú tengas al momento de estar haciendo tu actividad. Quizá te surgió una duda en algo, no supiste. Bueno, este es el momento, también es de las ventajas de participar de manera síncrona. Si es que quieres externar algo, puedes levantar la mano, te doy la palabra y puedes abrir tu micrófono y te escucho a viva voz. Si no te es posible, porque también, pues a veces sabemos que pues tienes ahí un contexto a tu alrededor, la familia, el trabajo, etcétera. Bueno, puedes escribir en el chat. Entonces, vamos a ver. Adelante, Binet. Tú dime si escribes, puedes encender tu micro. Si te es posible, puedes encender tu micro. Buenas noches, asesor y compañeros. Tengo una duda en la actividad 2, asesor. En el punto número 2, en la, Actividad 2, perdón. así es, Ajá. en el punto 2, en la letra B. En el punto 2, la letra B, Así es, B. Ok. Dice, esta actividad es lee con atención el texto El perro y el cocodrilo, ¿verdad? De Félix María de Samaniego. Aquí lo tengo listo. Y realiza lo que te pide. En el punto A, previamente, dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama. ¿Sí? ¿Cuál es la trama central de ese texto? Como si se lo estuvieras contando a algún amigo, ¿verdad? Hola, te voy a platicar una fábula, etcétera, ¿no? Como se lo contaríamos, no con nuestras propias palabras en ese sentido, como lo haríamos comúnmente. En el punto B ya implica un mayor esfuerzo. Ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando los elementos de la narrativa. Ojo, porque el texto es poético, está en versos, principalmente su forma. Lo tienes que convertir a la narrativa, es decir, a la prosa, a la narración, y hay que usar expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, metáforas, por ejemplo, paradojas, antítesis, personificación, todo ese lenguaje artístico que le conocemos también, quizá es más familiar, el lenguaje metafórico, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y ahorita lo vamos a ver, les voy a poner un ejemplo y entre todos trataremos de realizarlo y al final yo les pondré un ejemplo de cómo podría quedar no el mismo texto, no lo puedo compartir el mismo, hacer ese análisis del mismo texto, pero sí de, de un ejemplo que se vea claramente ese cambio en el uso del lenguaje. Sí, está bien, algo más. Binet, solo eso, asesor. Perfecto, excelente. Ahorita lo vamos a retomar. Es un punto bien importante, Binet. Qué bueno que lo compartes, porque realmente es una actividad que implica ahí haz de cuenta que vas a hacer arte, ¿sí? Vas a ser una escritora, vas a ser una cuentista en realidad, una cuentista. Entonces, bueno, escribir, lo hemos visto a lo largo de nuestra estancia aquí en Prepa en Línea CEP, pues es verdaderamente implica eh, este conocimiento de las figuras literarias, de este tipo de lenguaje.
Francisco nos dice, es lo que nos va a explicar lo del lenguaje connotativo. Exactamente, Francisco. Vamos a ponerlo en práctica primeramente y después te puedo compartir una tengo un cuadro sinóptico con todas las figuras literarias, pero como te voy a poner un ejemplo claro de un texto original y lo vamos a cambiar el mismo texto al lenguaje connotativo, pues creo que ahí les va a quedar pues muy, muy claro. ¿Algo más que quieran compartir, preguntar? Si no, bueno, comenzamos. Todo bien, gracias. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, primeramente, bueno, aquí está. Vamos a ver el orden de la presentación. Aquí está. Esto es lo que o lo que hemos revisado a lo largo de esta semana. Hubo una presentación personal, vimos definiciones de literatura, muy importante primeramente iniciar conociendo y aprendiendo qué es la literatura, qué son los textos literarios. Vimos estas definiciones por grandes autores y realizamos un Mentimeter acerca de qué es la literatura. Precisamente lo elaboramos entre todos. Partimos de ahí. Y por último, vimos una infografía interactiva, digamos, o donde estuvimos ahí completando la definición precisamente de lo que es un texto literario. Y posteriormente revisamos a profundidad el texto literario, las diferentes formas que tiene un texto literario. ¿Las recuerdan? Narrativa, poética, dramática, que justo es lo que estamos haciendo en la actividad integradora uno. Hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a continuar en esta parte. Vamos a jugar un Kahoot con los principales conceptos de la semana, los principales, sí, tal cual, conceptos, términos, eh, porque los estamos utilizando en las actividades o nos están preguntando en las actividades de la semana. Entonces vamos a aprender jugando, reafirmando estos conocimientos, jugando porque tal cual, ¿no? Jugamos a través del Kahoot, estas formas emergentes, ¿verdad? Lo vamos a ver, recuerden ese término, lo vamos a escuchar en semanas posteriores, las formas emergentes de literatura, en este caso, pues las tecnologías de la comunicación que nos permiten aprender jugando. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto. Después les voy a compartir un cuadro comparativo, un cuadro de análisis acerca de cómo analizar un texto literario. ¿Por qué? Porque justo es lo que estás haciendo en la actividad integradora uno, analizando un texto literario. Te están preguntando cuál es el tema, el argumento, el contexto, etcétera. Algunas veces han sido preguntas que nos han enviado de que pues no identifican alguno de estos elementos. Bueno, pues te voy a dar ahí alguna orientación de qué es cada uno de estos elementos. Posteriormente, vamos a redactar un texto con lenguaje literario, como estábamos hablando. Yo te voy a poner un ejemplo de una narración y tú vas a hacer tu escrito utilizando este lenguaje literario, lo haremos entre todos, estaremos compartiendo y al final yo te voy a poner un ejemplo de cómo podría quedar para darte claridad, esto ya en la actividad integradora 2. Entonces, si te das cuenta, todo está orientado a apoyar en ambas actividades. Por último, si hay dudas, preguntas, comentarios, etcétera, al final lo podemos hacer. De igual manera, si hay algo, puedes escribir también aquí en el chat y ahí nos leemos, ¿verdad? Muy bien, entonces adelante con el Kahoot. Estén listas, estén listos. Les voy a compartir la pantalla. Ya saben, lo pueden escanear directamente el código QR por medio de la mayoría de celulares, por medio de la cámara. Pones la cámara como si le fueses a tomar una foto y ahí te ingresas directamente. ¿Sale? Déjame te comparto pantalla. Aquí estamos. Esperando a los jugadores. Adelante. Quien no nunca haya
jugado un Kahoot, hay que ingresar a www.kahoot.it. Si no te es posible escanear, gracias, Binet ya está con nosotros, Marisol igual. Envío de cualquier manera el pin del juego aquí por medio del chat para entrar directamente. Claro, aquí está Francisco el link. No sé si te pida, no, no creo que te pida el pin tal cual, pero si te lo pide aquí lo envío. Igual para los demás. Listo, Francisco, muy bien. ¿Quién nos falta? Lucy. Hola, Lucy, ¿podrás acompañarnos en este Kahoot o no te es posible? Si no, daremos inicio a este Kahoot. Vamos a subir. La música siempre suma. La ambientación. Pues parece que no vamos a dar inicio a la sesión para no llevarnos demasiado tiempo en esta actividad. ¿Sale? Entonces, listo, comenzamos. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Será cierto? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Listo, excelente. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Exactamente, esta es la definición más básica que nos da la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas, RAE. La clase anterior, en la sesión anterior, la sesión de miércoles, vimos definiciones extraordinarias, justo con lenguaje connotativo o exactamente es lenguaje connotativo. Entonces, ya se van dando cuenta desde aquí, esas definiciones que vimos de literatura son con lenguaje connotativo, con lenguaje artístico. Es como si lo mismo que vas a hacer es, eh, haz de cuenta que te están pidiendo que esta definición de literatura que dice, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, literalmente esto es la literatura. ¿Cómo me lo podrías decir de manera utilizando el lenguaje connotativo? Eso es lo que te piden en la actividad integradora 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar de una manera artística a través de estas definiciones que nos dieron estos autores? La literatura no es más que un sueño dirigido, por ejemplo, ¿no? Ahí está una figura literaria. La literatura es un sueño, literalmente no. Estamos diciéndolo con un lenguaje connotativo, de manera artística, ¿verdad? Eso es lo que hace el poeta. Un sentimiento, un pensamiento lo expresa, pero de una manera connotativa, de una manera artística, utilizando este lenguaje figurado. Ya desde aquí vamos dando un poco de respuesta a estas dudas. Bien, Marisol lleva la delantera. Muy bien, Francisco Binet. Solo por hablar en ese sentido, ¿no? En realidad no es una competencia, o digamos que es una competencia sana. Eh, pues a través de, sí, claro, la emoción por contestar, acertar y demás, pues nos mantienen esa dinámica, pero el principal objetivo pues es pues aprender o corroborar estos conocimientos. Son los tres géneros de la literatura universal. Excelente, muy bien. Fíjense que van muy bien, ¿eh? Son un grupo muy acertado. Eh, Porque en algún momento ha habido ese tipo de confusión, confundir los géneros con los tipos de mundo, que es ficción, terror, realismo, mundo utópico, también lo van a recordar, lo vamos a abordar en siguientes semanas. O narración, verso y prosa, claro,
estas son las formas del lenguaje que utiliza cada género. El género narrativo utiliza la narración, el género poético utiliza el verso, el género dramático utiliza el diálogo, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahí sigue habiendo movimiento. Claro, es parte de, así es esto. Muy bien, seguimos. Tres. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. Fondo o forma. Fíjense, aquí siempre es un tema que genera cierta confusión y ya lo estamos sí, aplicando desde esta semana uno, lo veremos en semana 2, en semana 3, semana 4. Siempre va a estar presente o van a estar presentes, plural, este par de términos, fondo y forma, para dejarlo bien claro, haciendo una analogía, a ver si le sirve. Todo en la vida tiene fondo y forma. Inclusive nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma, también nosotros tenemos fondo y forma. ¿Cuál es nuestra forma? Nuestro físico, eso que se ve a simple vista. Ah, pues bueno, algunos somos bajos de estatura, otros altos de estatura, otros de cabello rizado, otros de cabello lacio, otros de cabello castaño, otros de cabello rubio, etcétera, etcétera. Características físicas. ¿Qué es físico? Forma, ¿sí? El físico es forma, eso que se ve a simple vista. Y cuando hablamos del fondo, nosotros igual, como seres humanos, ¿cuál sería nuestro fondo? Ya dijimos cuál es nuestra forma. Nuestro fondo va a ser nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra cultura, nuestras tradiciones, etcétera. Eso interior en un texto igual. Un texto tiene forma. A simple vista lo vemos, recuerden la sesión uno, vemos el texto a simple vista y vemos que son versos, esa es su forma. O vemos que son diálogos, esa es su forma. ¿Y cuál es el fondo? Tenemos que leer para saber de qué trata, es decir, cuál es el asunto. ¿De qué trata ese texto? Ah, pues trata de una ruptura amorosa. Ah, pues trata del amor. O trata de alguna aventura. O, no sé. En fin, tantísimas temáticas. Interior. ¿Sí? Entonces, para que quede un poco más claro lo que es fondo y forma. Lo vamos a estar abordando a lo largo de las 4 semanas y siempre va a estar muy presente siempre que quieras analizar el arte. Las 7 bellas artes, una pintura, pues hay que analizar la forma y el fondo. ¿Cuál es la forma de esa pintura? Ah, pues pertenece por ejemplo, la forma es surrealista o utiliza tal técnica y el fondo, el contenido, cuál es su intención, el propósito, qué nos da a entender, qué imaginamos a través de esa manifestación física, ¿verdad? Siempre que analicemos el arte, van a estar presentes. Muy bien, se sigue moviendo el podio, muy bien. Radica en la estructura o plan, tipo de lenguaje, figuras literarias, el género al que pertenece. ¿Esto qué será? Fondo o forma. Muy bien, 2 y 2. Forma, recordemos, forma es físico, eso que vemos a simple vista. Entonces, el género al que pertenece un texto lo podemos identificar a simple vista. ¿Cómo? Como dije anteriormente, si vemos que solo son versos, pues ese es un poema. Si vemos que solo son diálogos, pues entonces ese es un texto dramático, es un guión teatral. O si vemos que el texto es una prosa, bueno, sabemos, analizando en este contexto literario, pues que es una narración, ¿verdad? Digo en este contexto literario porque prosa, hay muchas formas de prosa.
La narrativa, la exposición, la argumentación es prosa. Al final, prosa es como escribir de corrido, como así lo decimos, ¿no? En sentido figurado precisamente. Este, es este tipo de lenguaje. Muy bien, seguimos. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil. ¿Qué es esto? ¿Contexto del autor o contexto de la obra? Excelente, claramente. Contexto del autor, no hay falla aquí. Muy importante, súper importante, se van a dar cuenta. Bueno, ya lo estamos viendo aquí en esta primera actividad, la actividad integradora uno. Es muy necesario conocer al autor y el contexto en el que creó esa obra para realmente poderla interpretar adecuadamente. Porque imagínate, la mayoría, obviamente, al ser literatura, pues se expresan con qué tipo de lenguaje literario, connotativo. Es decir, no es un lenguaje objetivo, referencial, como este que utilizo yo. Este es un lenguaje objetivo, concreto, específico, referencial. Si yo hablara de una manera artística, pues no me podrían entender. Sería más difícil podernos entender o entender un tema con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, estos elementos, conocer qué estaba viviendo el autor y qué estaba pasando en ese momento, en ese país, en esa ciudad, económicamente, socialmente, políticamente, nos ayuda a entender mejor la obra. Sí, son como luces que se nos van dando ahí en el camino, porque puede estar leyendo una obra de ficción, por ejemplo, pero está hablando, o sea, con un mundo de ficción, pero está hablando en realidad de una situación ocurrida en algún momento o que vivió el mismo autor, pero lo está expresando a través de ese mundo fantástico. ¿Sí? Entonces, si no sabemos ese contexto, pues es muy difícil que podamos analizar realmente una obra literaria. Es por eso que en la actividad integradora uno estás analizando el contexto del autor, el contexto de la obra, para analizarla a profundidad. ¿Sí? Muy bien. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Esto es tema, argumento, acción. Excelentísimo. Bravo para todos. Muy bien. El argumento es eso, es un resumen, una síntesis de lo que trata la obra. El tema es más concreto, ¿sí? Es muy concreto, dos o tres palabras. Por ejemplo, las obras, algunas de las obras que hemos estado analizando, la mentira, la dualidad del amor, por ejemplo, eh, eh, el poder, sí, eso es breve. Y el argumento es contar brevemente de qué trata esa historia. Muy bien, seguimos. Se refiere a la idea principal, se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Excelente, muy bien, así es correcto. Esto es el tema, idea principal es concreto, como lo acabamos de ejemplificar. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. Dos y dos. Vamos a aclararlo. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento. Este es lenguaje denotativo. Es un lenguaje que es concreto, específico, literal, ¿sí? Y el connotativo, iniciando con C, connotativo, es el lenguaje que utiliza
la literatura, los textos literarios, los autores, los poetas, los dramaturgos, los cuentistas, los novelistas, en fin, ¿sí? Connotativo. O figurado también, hay quienes llaman metafórico, en fin, lo que pasa es que metafórico, pues es solamente utilizando una de las tantas figuras literarias que hay. ¿Cuál? La metáfora. Sube sí, Marisol, Binet, Francisco, Lucy, qué bueno que ya estés con nosotros también. Lucy, sí vi que te integraste, ya empezaste a participar desde hace unas preguntas. Excelente. Nos quedan dos. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, especialmente la bipartidista. ¿Contexto del autor o de la obra? Dos y dos. Contexto del autor. Fíjense, esto es también, y lo pongo precisamente porque es recurrente que haya error o que no se identifique, que no haya claridad al momento de identificar estos dos elementos tan importantes, ¿no? Para analizar una obra literaria. ¿Quién vivió en Colombia? Él. ¿Quién es él? El autor, ¿verdad? Conocer al autor. ¿Qué estaba pasando el autor cuando escribió su obra? Imagínate, ¿crees que haya impactado en ese autor la violencia política y social? Veamos nosotros en nuestro contexto. ¿Impactará en nuestra vida, por ejemplo, que vivimos una pandemia, eh, las situaciones determinantes que nos han pasado en la vida, dónde hemos estudiado, si profesamos alguna religión, pertenecemos a algún movimiento, ¿sí? Todos esos eventos nos van, pues, marcando de cierta manera. Entonces, conocer esas situaciones que vivió el autor nos ayuda a relacionarlo directamente con la obra o no, ¿sí? Es lo que te decía, independientemente del tipo de mundo a través del cual te esté contando la historia, si sabes que él vivió en un momento, creó la obra en un contexto de violencia, entiendes por qué está escribiendo de esa manera, o esa realidad que trata de reflejar el autor en su historia, en su novela, en su cuento, en su poema. Complejidades sociales, políticas, culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Con esta cerramos claramente, ¿verdad? Aquí está hablando, no está mencionando nada del autor, ¿no? Refleja las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina. ¿Quién? La obra, ¿verdad? Entonces, excelente, muy bien. Gracias a todos. Ahí están los finalistas. Excelente. Felicidades a todos y pues gracias por su participación en este Kahoot. Ojalá que hayamos dejado ahí mayor claridad en estos puntos que estamos abordando. ¿Sale? Muy bien. El orden de la presentación nos dice cómo analizar un texto literario. Vamos a verlo rápidamente. Para esto necesito, bueno, primeramente dejar de compartir. Mm, Regálenme unos segundos. Es que fíjense, actualmente, constantemente se actualiza Zoom y me mueve donde están los elementos. Caray. Vamos a ver, me parece que es. Primeramente voy a dejar de compartir, a ver si así me da la opción. Claro.
Ahora sí, nueva pizarra. Listo. Ahora les voy a compartir este ejemplo, esta tabla de análisis para dar mayor claridad de cómo analizar la obra literaria. Precisamente es lo que están haciendo en esta actividad integradora uno. Entonces, vamos a dar aquí algunos tips de cómo, o explicar un poquito más, que quede un poco más claro a qué nos referimos cuando abordamos estos puntos o esto que nos quieren, que nos preguntan en esta actividad. Entonces, aquí está. Esto básicamente es la actividad que estamos haciendo, ¿verdad? Analizar los textos literarios. Igual lo comparto porque en algunas actividades me he dado cuenta que pues no hay la claridad necesaria, entonces hay algunos errores incluso. Entonces, pues bueno, espero que con esto podamos tenerlo un poquito más claro. Déjenme hacer esto. Ahí está. ¿Quién es el autor? Obviamente, el autor, pues ese artista, poeta, cuentista. Cuando se nos habla, se nos pide del género literario, ¿cuál es el género al que pertenece esa obra? Pues es novela, es cuento, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es? Sabemos los tres géneros literarios: género narrativo, género poético, género dramático. A eso se refiere esta pregunta del género literario. El contexto sociohistórico y cultural de la obra es brevemente, escribir brevemente el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando, como expliqué hace un momento? ¿Qué estaba pasando en esa ciudad socialmente, políticamente, bélicamente, incluso, por ejemplo? Imagínense, ¿impactará o no allá la guerra que tiene Ucrania este, con Rusia? Sí, imagínense la gente que está ahí. Obviamente hay autores ahí, ¿eh? Hay poetas, hay cuentistas, hay novelistas que seguramente están escribiendo. Si nosotros leyéramos sus obras en algún momento, seguramente tendríamos que saber esa realidad que estaba viviendo, en la cual surgió esa obra para poder entender la misma. ¿Verdad? Eso, y pues lo mismo es en cuanto al autor, pero acá, ¿cómo estaba viviendo el autor? Sí, estaba viviendo una ruptura amorosa, sí, estaba pasando por la pérdida de un ser querido, sí, quizá tenía eh, estaba pasando por una situación financiera adversa, etcétera. Todo lo que podamos saber al momento en el que, no su biografía, es distinto conocer la biografía, sino las circunstancias cercanas a la obra, es decir, cuando él creó la obra, la edad que tenía, todo lo que él estaba viviendo. El argumento ya decíamos que es, en pocas palabras, un resumen de la obra. El tema es breve, la acción, los momentos, precisamente las acciones más importantes. Aquí siempre les sugiero que me digas qué pasa al inicio, qué pasa en medio y qué pasa al final. ¿Qué pasa al inicio, en el nudo y en el desenlace, por ejemplo? Cuando hablamos de acción, a eso se refiere. El tiempo es en qué momento se desarrolla la historia, en la época medieval, eh, en un contexto contemporáneo, por ejemplo, o en un contexto futurista, en qué época. Y ahí en la obra puede venir o no, ya vimos los tipos de tiempo, eh, mencionado literalmente fechas, periodos, ¿sí? Días, para poder entender el tiempo. El espacio donde se desarrolla la historia y por último, los personajes. Otro punto muy importante, porque también aquí he visto que, pues, ha habido algunos errores, pues, también en ese sentido. En cuanto a la relación que vive cómo relacionar el contexto del autor
con la obra. Por ejemplo, te voy a compartir, regálame unos segundos. Ejemplo de cómo se relaciona el contexto del autor con la obra. Vamos a completar aquí. Utilizamos cualquier pregunta aquí mismo pueden externar, pueden utilizar la pizarra. Veamos. Ejemplo de respuesta. El contexto histórico de la obra, ambientada en una época de guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto, claramente, utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales. A través de la narrativa se muestra la desesperación de los personajes, los cuales buscan redención en medio de un mundo desolado. El tema central es la lucha entre el bien y el mal, mientras que el contexto del autor permite que el mensaje sea más impactante, ya que la obra ofrece una visión crítica de la sociedad de su tiempo. Este es un ejemplo de respuesta, obviamente, de otra obra distinta y demás, pero vean cómo se relaciona, ¿sí? Que es muy, pues muy importante, es muy interesante incluso hablar de esto. Esta pregunta me parece súper interesante. ¿Cuál es la relación entre el autor y su obra con base en los elementos de la tabla? Y con esto te das cuenta que realmente puedes hacer pues un análisis a profundidad de un texto. Fíjense todo lo que se necesita realmente para poder analizar un texto literario a profundidad. Entonces, vamos ahora con el texto. Les voy a proporcionar una pequeña narración y les voy a dar la oportunidad de utilizar el lenguaje literario, cambiarle algunas palabras para que se escuche que sea el mismo texto, pero con estas adaptaciones al lenguaje artístico. Regálenme unos segundos. Aquí estamos. Vamos a ver. Alístense para... Aquí está el texto. Puedes utilizar un fragmento, o puedes copiar el mismo texto, ¿sí? Lo puedo copiar y lo puedo pegar por medio del chat para que incluso te sea más fácil. eh, y ya tú lo puedes copiar, editar y solamente escribir, hacer los cambios donde consideres necesario para que se vea ese lenguaje artístico. ¿Sale? Damos unos 3 minutos. Recuerden que para ganar participación, que bueno, ustedes ya participaron en el Kahoot, ya tienen su participación extra, asegurada, como no, claro. Pero, pues bueno, para practicar principalmente. Aquí está el texto. ¿Cómo me contarías esta misma historia, pero con algunas adaptaciones, utilizando este lenguaje, como le quieras llamar, metafórico, lenguaje connotativo, lenguaje figurado, etcétera? La narración dice así. Era una tarde tranquila cuando Clara salió a caminar por el parque. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Ya incluso aquí meto algunas figuras, ¿verdad? Tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. La diferencia del tipo de lenguaje. Mientras caminaba, pensaba en la conversación que había tenido con su amigo Pedro, quien le había contado sobre sus planes para mudarse a otra ciudad. Clara no sabía qué pensar, pues aunque entendía sus razones, no podía evitar sentirse triste por su partida. La brisa suave movía las hojas de los árboles y por un momento Clara se perdió en sus pensamientos, observando cómo el viento acariciaba la naturaleza que tanto le gustaba. ¿Sale? Utilicen si quieren, porque obviamente es extenso, agarren algún fragmento. Si quieres, por ejemplo, era una tarde tranquila
¿Cómo podremos decir en lenguaje figurado que era una tarde tranquila? Por ejemplo, utilizando este tipo de lenguaje, ¿cómo lo podríamos decir? Esa simple idea. Entonces vamos a dar algunos minutos, con esto vamos a terminar y dar espacio obviamente para preguntas, comentarios y dejamos de fondo aquí la música clásica que siempre favorece, siempre inspira al arte, a la concentración. Muy bien, aquí los veo escribir, excelente. Por ejemplo, dando ahí alguna idea, ¿cómo podría decir que era una tarde tranquila? La tarde se deslizaba lentamente. A ver, una tarde se puede deslizar literalmente con ese término. No, ¿verdad? Estoy utilizando el lenguaje connotativo. En vez de decir una tarde tranquila, digo la tarde se deslizaba lentamente. Eso es crear, este, pues arte por medio de la palabra, eso es expresarse con lenguaje connotativo, con lenguaje artístico, figurado, utilizando precisamente figuras literarias. Hay muchísimas figuras literarias. La metáfora, la paradoja, la antítesis, el hipérbato, el hipérbole, la onomatopeya, la metonimia, el sinécdoque, en fin, la metáfora, que es una de las más conocidas, la personificación, muchísimas figuras literarias, que es el recurso que utiliza el poeta, el escritor, pues obviamente, pues para crear su arte, así como el pintor, pues se pone creativo con los colores, con las formas para crear arte. El poeta o el escritor tiene que ponerse creativo con la palabra para crear su arte, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a empezar a leer sus fragmentos. Era un bello atardecer, nos dice Marisol, cuando Clarisa o Clarita, se dirigía al lugar donde habitan los hermosos jardines y se escucha el cantar de los pájaros. El sol estaba radiante mientras coloreaba el cielo de hermosos colores. Excelente, muy buen ejemplo donde hay claridad de que se está utilizando precisamente este tipo de lenguaje. Claramente al decir coloreaba, mientras coloreaba el cielo, a ver, no se puede colorear en ese sentido verbal, ¿verdad? Estará diciéndolo en sentido figurado, con lenguaje artístico. Excelente ejemplo, muy bien. Ahora vamos a ver este fragmento que me parece de Francisco. Era una tarde serena cuando Clara salió a caminar. Sí, Francisco, ¿verdad? Claro. Era una tarde serena cuando Clara salió a caminar por el parque. El sol
En su ocaso, pintaba el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. Mientras caminaba, pensaba en la conversación con su amigo Pedro, quien le había contado sobre sus planes de mudarse a otra ciudad. Clara, aunque comprendía sus razones, no podía evitar sentirse triste por su partida. La brisa suave hacía susurrar las hojas de los árboles. Claro, aquí ya le puso esta parte, esta figura también, excelente. Fíjense, esta figura que pone aquí su compañero. La brisa suave hacía susurrar. Una brisa no puede susurrar, ¿verdad? Se escucha, escuchamos como el ruido y demás, pero susurrar, utilizamos más este término cuando alguien nos dice al oído algo, ¿verdad? Nos está susurrando, pero aquí lo está utilizando con este lenguaje connotativo. Excelente ejemplo también. Las hojas de los árboles y por un instante Clara se perdió en sus pensamientos, observando cómo el viento acariciaba la naturaleza que tanto amaba. Excelentísimo, muy bien. Y nuestra compañera Binet nos escribe por el chat. Excelente, vamos a leerlo igual. En la tarde que se mostraba tranquila, Clara salió a caminar por el parque. El sol comenzaba a ponerse tiñendo de hermosos tonos naranja y rosa. Mientras caminaba pensaba en la conversación que había tenido con su amigo Pedro, quien le había contado sobre sus planes para mudarse a otra ciudad. Clara no sabía qué decir, pues, aunque entendía sus razones, no lo podía evitar. No podía evitar que su corazón doliera por su partida. A ver. Exacto, aquí está metiendo una, aquí está una figura, ¿verdad? Incluyendo una figura literaria. Excelente. Em, la brisa suave movía las hojas de los árboles y por un momento Clara se perdió en sus pensamientos y en su sentir observó cómo el viento acariciaba la naturaleza que tanto la hacía sentir bien. Excelente, vamos a ponerle, ya le puso sus aplausos Francisco, yo también se los voy a poner. Vamos a ponerle aplausos a nuestra compañera. Ahí está, acá no sé si se los puedo poner, pero ya les dije, ya los felicité, excelente trabajo todos. Ahora les voy a poner un ejemplo que ya tenía preparado previamente. Eh, veamos. Si alguien más lo puede leer por mí, si alguien más puede encender su micrófono y lo puede leer por mí, excelente. Si no, pues entiendo que no le sea posible también. Igualmente utilicé el ocaso, como algunos de ustedes. Vamos a hacerlo un poco más amplio. Este igual. ¿Sí? Incluso lo podemos hacer un poco más, la letra un poco más grande para que se vea más claro. ¿Alguien le es posible leerlo? Si no, no se preocupen, yo lo leo. Déjenme quitar la carita para un lado porque pues no nos deja leer. Excelente, gracias, Francisco, y también nuestra compañera Marisol. Lo hacemos, ¿les parece? Sí, por párrafos eh, hasta oídos, nuestra compañera Marisol, y después nuestro compañero Francisco, el siguiente fragmento. ¿Sale? Entonces, adelante, Marisol, te escuchamos. Si gustas encender tu micro, Marisol, o tienes algún inconveniente. ¿Hasta dónde me dijo, profe? Desde ocaso, vamos a señalar Ajá. hasta tiempo, si te parece, Ok. sí, para que sea aproximadamente la mitad para cada uno de ustedes. Adelante.
El ocaso se desplegaba como un lienzo pintado por manos celestes, cubriendo el cielo de un suave gradiente de naranjas y rosas. Clara, despojada de prisas, caminaba por el parque, el suelo cubierto de hojas que susurraban bajo el roce de sus pasos. En su pecho el eco de una conversación reciente con Pedro resonaba como una melodía incierta, un canto de despedida en sus oídos. Él, con su mirada serena, había revelado sus planes de partir, de seguir su destino hacia otra ciudad, dejando atrás las huellas de una amistad que había sido suya en el paso del tiempo. Muchas gracias, Marisol. Excelente lectura. Adelante, Francisco. Aunque comprendía las razones que le llevaban a partir su corazón, perdón, es que me da nervios. No te preocupes, no te Ok, preocupes. déjame. Adelante. De nuevo, va de Aunque nuevo. comprendía, ok, aunque comprendía las razones que le llevaban a partir su corazón, se llenaba de una melancolía silenciosa, como un viento que acariciaba sin prisa. Mientras caminaba, el susurro del viento y el murmullo de las hojas entrelazaban la nostalgia, envolviéndola en un instante fugaz de inquietud, donde el mundo parecía detenerse y Clara, en su solitaria reflexión, se perdía por completo en la danza de la naturaleza. Excelente, Francisco, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Quedó más claro? Esto es lo que tenemos que hacer exactamente con este texto de El perro y el cocodrilo. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer utilizando este tipo de lenguaje, haciendo estas adaptaciones artísticas, ¿verdad? Metiéndole este sentido figurado, este lenguaje connotativo. Entonces, espero que haya mayor claridad con eso. Llegamos al cierre de nuestra sesión, ya tenemos que rápido, ya tenemos más de una hora de sesión y damos espacio ahora, primeramente, a ver, vamos a ver, compartir, exacto, se cerrará la pantalla. Mm, Bueno, primero, igualmente, cerramos esta presentación. Aquí está. Listo. ¿Dudas y comentarios a la orden, algo en lo que les pueda apoyar, si quedó claro o no, estas dos actividades de la semana con estas, pues, con todo esto que estuvimos realizando en estas dos sesiones, este material proporcionado, les escucho, les leo. Marisol, muchas gracias por la sesión, todo muy claro, gracias a ti, Marisol, sin dudas, gracias por la explicación, el juego y la sesión. Gracias a ti, Binet, por participar. Muchas gracias. Francisco, todo bien explicado. Gracias por la sesión. Gracias a ustedes por compartir acá con nosotros en esta sesión síncrona. Muy bien, entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión en esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Sigamos participando a través del foro Aprendiendo. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que se hayan llevado un nuevo aprendizaje, que hayan disfrutado también de este momento. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, que descansen, pasen bonita noche todos. Gracias, Lucy. Nos vemos.